La tripulación se prepara para la transmisión. No te vayas. Puede que te pierdas el despegue. Satélite Azul. Grupo en órbita. También de ver qué ocurre el domingo. Sí. Satisfecho, mucha ansiedad, ¿no? De a poquito va entrando. Satisfecho en términos personales, viste, por la hermosa entrevista que tuvimos el jueves pasado con Guillermo Moreno. Histórica. Sí, un grande de la historia nacional, diría yo, ¿no? Sí, esos tipos que van a estar en alguna página de los libros, porque no le podés no dedicar una página a Guillermo Moreno de toda la década kirchnerista. No, la verdad fue una experiencia muy linda. Yo la otra vez en el streaming contaba un poco que además un tipo muy humano, ¿no? Uno que todo el tiempo le está reclamando a la política humanidad. Bueno, en el sentido de compartir unos mates acá. ¿Viste cuando se cortó en un momento que va a hablar por teléfono él? Imagino que los que se van conectando, que les mandamos un saludo, si vieron la entrevista se habrán dado cuenta. Después viene y pide disculpas, ¿viste? Cuando uno tampoco está esperando que un tipo así fíjate que... De hecho, de por ya el motivo de la llamada es algo muy de lo cotidiano, ¿no? Lo llamaron por términos laborales, pero de su empresa, ¿no? De su ferretería. O sea, el chabón estaba en Santa Fe, ¿no? Atendiendo situaciones del comercio. Eso lo convierte, ¿no? Lo acerca un poco también al normal de la gente, ¿viste? Nosotros desde acá, desde el programa, reclamamos muchas veces que la política está en una burbuja y por culpa de eso le es difícil conectar con la realidad por la sencilla razón de que la desconoce porque no la vive. Claro. Y la sensación que nos dio es que Guillermo Moreno no estaría en eso, ¿no? El tipo tiene su comercio, está cerca de la gente, es uno más, digamos, del montón, que en algún momento le ha tocado desempeñar una función muy importante como fue la Secretaría de Comercio y que después volvió al rebaño de los mortales. Sí. No, la verdad que fue una experiencia muy linda e incluso la otra vez leía ahí los comentarios un poco de la entrevista, que la entrevista ya está subida, tanto al canal aquí de Satélite Azul como al de Rosca y Tinto. De hecho, acá en Satélite Azul llegó a tener como 12.000, 13.000 visualizaciones. Explotó. Y comentarios muy buenos en sentido de que nos consideraban buenos entrevistadores. Así que hay que ponerse contento. ¿Será, che? Pero más allá de eso, leía un comentario donde ahí un compañero decía... es muy valorable el hecho de que Moreno haya ido a un medio chiquito, en definitiva. Que está arrancando, de compañeros, militantes, un sitio desde Instagram que produce contenido. A ver... Un tipo que está acostumbrado a ir a C5N, al prime time, porque la otra vez estuvo con Dugan. Sí. Eso, además, o sea, ese mismo fin de semana que vino acá, fíjate. Estuvo con Dugan, bueno, metió un acto frente a 100.000 personas. Claro, en ese Florencio mismo día, Varela. en Florencio Varela. Y vos, 2 o 3 días antes, en plena campaña, venís con 2 militantes, compañeros que no conocés, que no tenés ni idea de qué repercusión tiene su contenido. Pero incluso la generosidad, porque tampoco, yo no creo que haya tenido tiempo de investigarnos si nosotros respondíamos o no, a qué color político, a qué facción. Claro, no, por supuesto. No ha tenido tiempo ni siquiera de hacer eso, porque realmente fue muy veloz como concretamos la entrevista. Y hay una generosidad, ¿no es cierto?, grande, de decir, bueno, yo hago política y súmense los que quieran. Claro, no me voy a meter en nimiedades, a decir este sí, este no, según qué hizo el año pasado. ¿no? Por supuesto. Así que no, muy bueno en términos profesionales, en términos personales, en términos militantes también, porque fue una buena charla, digo. Sí. Hay algunos conceptos que él los tiene muy claros y que evidentemente es el único tipo que lo está diciendo, ¿no? Porque... Sí, es impresionante cómo te ordena, ¿no?, la cabeza. Te dice, che, tal cosa, sí o no, por tal fundamento, ¿no? Y automáticamente te despejó el camino, te sacó la bruma. Claro. Después, bueno, independientemente de si es o no un buen candidato político, si la gente lo va a acompañar o no con su voto, me parece que el rol de profeta, que es algo que al final le quise decir y no pude, el rol de profeta lo cumple muy bien. Es decir, es un tipo que señala al norte y dice, es por acá. Sí. Y el resto lo escucha y va por ahí. Sí, incluso al principio que también nos validaban este hecho de que la idea de la docencia, ¿no?, de él, en términos de... Claro. Que prácticamente es una especie de maestro que viene ya con muchos años de gestión arriba, hay muchos años de militancia, en un momento que él mismo también lo dice. A ver, muchachos, yo no sé, Moreno debe tener 70 años, no tengo muchas ganas de estar haciendo campaña,
Digo, mi ciclo político ya más o menos transcurrió, sin embargo está porque él entiende que hay una necesidad doctrinaria que es acuciante, ¿no? En estos momentos. Me parece que, a ver, más allá de, por ejemplo, Grabois, que es un tipo que tiene propuestas muy piolas, muy concretas, hay algo que inspira a Moreno en términos doctrinarios, ¿no? En términos de cómo pararse ante los problemas del mundo y los problemas de la Argentina. Que hoy, que ya vamos a entrar un poco en el tema, vamos a ir charlando, con el caso de esta nena que muere hoy. Sí, no, terrible. Y bueno, y ese análisis, y digo, ¿cómo se llegó hasta este momento tan terrible? ¿Y por qué la dirigencia política de hace 10, 15 años, o en realidad más, porque también había problemas de este tipo en el kirchnerismo que nunca se pudieron solucionar, más allá de que la comunidad estaba más organizada, pero bueno, volver a retomar algunos conceptos de la doctrina peronista, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, te contaba hace un rato en el escrito de hoy que hiciste vos, que redactaste como siempre, maravillosa, digamos, tu pluma, como siempre te digo, hacías mención a la comunidad organizada. Y vos sabés que uno de los párrafos introductorios del texto de la comunidad organizada que presenta Perón en el Congreso de Filosofía de 1949, dice, nunca se vio tal descomposición moral de ser humano, dice así, como la que corre en estos tiempos. Eso ya se escribió, o sea, así arranca, ¿no es cierto? De esa base arranca en el 49. Yo si lo viera hoy, o sea, ¿qué frase elegiría? Porque si la descomposición moral estaba ya por 1949, ¿qué dice lo que vemos hoy? Pero después me quedé pensando, ¿a qué descomposición moral estaba haciendo referencia? Porque era una sociedad que, con luces y sombras, digamos, como cada momento histórico, sí tenía muchísimo más foco en el generamiento de virtudes y en el valor de cierta honradez en las personas. Es decir, por ejemplo, desde el caso más, digamos, fulero, decir, che, si vos decís algo de mí y yo no estoy de acuerdo y me ofendiste, bueno, me vas a tener que responder y no te vas a poder escudar en carta documento. O sea, no, vení y respondeme, te acercás y si termina mal vamos a duelo, digamos. Pero el valor de la palabra, el valor de la opinión era muy digamos, justamente, vale la redundancia, muy valorado en esa época. Y también otros, digamos, había ofensas o situaciones que llegaban a violencias límites, que era simplemente porque lo ofendiste. O sea, vos ofendías a un tipo y básicamente tenías que estar dispuesto a que el chabón te reta. Y no te iba a matar por la espalda una puñalada. Se iba a parar enfrente tuyo, iba a caminar 10 pasos. ¿Me explico? Entonces, esas cosas que, sin llegar a la violencia, pero estaba bueno revalidar ciertas virtudes y que en esa sociedad estaban presentes, y hoy tenemos una catástrofe en ese sentido. Un cambalache. Pero bueno, ¿cuál era la amoralidad a la que hacían referencia? No, la moralidad que se estaba manifestando y que no venía en épocas anteriores, era esto de correr detrás del capital, de la renta financiera, del lucro, ¿no es cierto? Claro, el dios dinero. O sea, claro, pasar de una sociedad que trabajaba para autoabastecerse, ¿no es cierto? Que yo, por ejemplo, la familia común de ese momento era una familia rural, donde por la mañana se labraba el campo, se almorzaba junto, a la tarde se seguían algunas tareas también en el campo, por ejemplo la ordeña, qué sé yo, volvían, cenaban en familia, se acostaban a dormir y al otro día arrancaban la labor diaria, y el mismo trabajo era el que los mantenía vigorizados, los alimentaba, etcétera. Y bueno, tantas veces Perón ha dicho de casa al trabajo, del trabajo a casa, digamos, tratando de decir, che, no se me desbande, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál era la moralidad entonces? La moralidad estaba en que en las ciudades, y no tanto en la población rural que era mayoritaria, empezaba a ocurrir esto, ¿no? Claro. De que empezaban a existir los corredores de bolsa, empezaban a existir los intereses leoninos, ¿no es cierto? Es decir, yo te presto plata y si no me la podés devolver te cobro el triple de interés y así te voy... Bueno, toda esa lógica, ¿no es cierto?, de un capitalismo financiero que en ese momento era incipiente, era la moralidad a la que se estaban refiriendo. Pero fíjate cómo pasamos del 49, donde esa moralidad era incipiente, pero ya llamaba la atención, a hoy que eso es el sentido común. El sentido común. Es decir, yo además, capaz que si me pedís plata, yo te tengo que pactar a ver cómo me la devolvés, digamos. Claro, y ni vos te ofenderías, ni parecería tan loco. Pero eso en sí mismo implica una cierta, ¿no es cierto? Una incomodidad al menos. Sí, una incomodidad. Tendría que implicar. Bueno, un daño a la comunidad, porque en definitiva lo que está prevaleciendo es un interés personal individual por sobre una necesidad, aquello que vos necesitabas el dinero para algo en particular. Sí, sin dudas.
Y es interesante también verlo en perspectiva histórica, porque fíjate, me parece que allí lo que Perón empieza a insinuar es que la cuestión del consumismo, ¿no? Cada vez más desmedido. Quizá en ese momento el televisor o tener 2 radios, digo, cosas que para nosotros parece muy, muy normal. Pero lo que sí se mantenía en rasgos estructurales era una sociedad enfocada en el trabajo y en la producción y no en el sistema financiero. Claro. Por eso digo, verlo en perspectiva histórica, que hasta por eso, años 76 la inmoralidad estaba, por ejemplo, en el corredor de bolsa de Wall Street, que era típico, que generó el quiebre del 30, por ejemplo. Ese era el enemigo, claro, el enemigo filosófico, claro. Sí. Pero hoy ese corredor de bolsa es el común. Yo mismo estoy de camisita y pulovercito, digamos, y trabajo en una oficina, ¿me explico? Pero no sos corredor de bolsa. No soy corredor de bolsa, pero estoy... Avisar a los oyentes, si no te van a... Soy contador, pero en algún punto tiene que ver, digamos, no agarro... Contadores hubo siempre. El martillo, la pinza, sí, pero me parece que hay una lógica distinta, ¿no es cierto? Hoy sí. Por ejemplo, yo me la paso gran parte de la mañana conciliando saldos bancarios. Claro, sí. No, ¿y sabés lo que es abstracto? Es abstracto lo que hago, ¿me explico? Sí. En ese momento no había tanta abstracción. O sea, vos trabajabas y con lo que trabajabas comías y era clara la modificación de tu esfuerzo personal en una materia prima que se convertía luego en otro producto, ¿no? Claro. Es que fíjate que la cuestión financiera es justamente eso, o sea, la esencia de lo financiero es hacer dinero con dinero, digamos, fabricar algo que desde algo que no existe. La producción ya no es el eje. Claro. Si hay o no hay bienes y servicios es completamente irrelevante, porque lo que importa es que hagamos circular la plata, ¿no es cierto? Y nos metamos en esa rueda que en realidad nos hace correr como hámster detrás de un interés, de una rentabilidad, un plazo fijo, si compro dólar, si no compro dólar, si compré CDR o no, si veo que vericueto encuentro en lo tributario. Que es Plata Dulce. Bueno, sin duda. El que no vio Plata Dulce, porque esto tiene que ver también con la historia del país. Para los que se van enganchando de a poco al streaming, al programa, que nos vayan dejando un saludo de dónde escriben. Ahí el Gaby Caligaro nos escribe. Gaby. Yo entiendo que haciendo mención a que Moreno no nos repreguntó demasiado. Dice, se le nota en la cara que son peronistas, muchachos, por eso no dudó. Bueno, qué halago. Bueno, nos hemos reído, ¿no? Vos estabas con una remera por la soberanía en Malvinas. Sí. Y bueno, yo con este bigotito nacionalista. por no decir otra cosa. Y además, algo que no se ve, pero ¿se podrá girar un poco alguna cámara? No sé, es muy difícil. El técnico nos va a matar. No, que hay una gran bandera argentina. Importante ahí colgada acá en el estudio, así que bueno, a Moreno le gustó. Bueno, un saludo para el Gaby, no sabía que estaba conectado, imagino que él comparte algunos de estos conceptos y ideas que vamos tirando. ¿Qué iba a decir yo con respecto? Al consumo, digo... Con la propiedad privada también había algunas cuestiones que estaban sin no reconocer o olvidarse de que existe la propiedad privada, había lógicas distintas. De hecho, ahí mismo la comunidad organizada, Perón recoge algunos fragmentos de Santo Tomás de Aquino, que él planteaba de el uso social de la propiedad privada. Claro. Y por ejemplo, ahí te abre la puerta a discutir, qué pasa con aquellas propiedades privadas, desde una herramienta hasta un edificio, departamento, lo que sea, que están en desuso, que no los usa nadie. Si habrá campos sin alquilar, por ejemplo. Sí, tierras ociosas, por supuesto. De hecho, fíjate que la propuesta de Grabois que tiene que ver con los lotes va hacia eso, a las tierras ociosas y tierras fiscales que no se usan. Bueno, y ahí entra la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que esos campos produzcan? Claro. ¿O respetar que el dueño de ese campo no quiere hacer nada con el campo? Claro. Sin decir, vamos a expropiarlo, sacárselo, de última buscar, obvio, pero buscarle la vuelta para que eso, digamos. Pero es buscarle la vuelta para que eso produzca. Sí. Nadie está diciendo, nos vamos a sentar en tu campo y te lo vamos a sacar, pero si lo tenés ocioso, ponelo a trabajar. Sí, por supuesto. Y si no lo pones a trabajar, llegará el Estado para hacer un plan de vivienda. Y habrá alguna consecuencia. Claro. O habrá una consecuencia. Eso no es ser comunista, ¿eh? Estamos años luz del comunismo. Pero lo que acabamos de eso decir. Lisa y llanamente es peronismo, porque si uno lee la Constitución del 49, cuando en el artículo 41, si no me equivoco, habla de la función social de la propiedad. Bueno, eso para mí lo recogen de Santo Tomás de Aquino. Sí, seguramente. Viene de ese lado. Bueno, Perón tiene grandes influencias de lo que es el cristianismo. De hecho, un día a él le preguntan cómo se posicionaba en términos ideológicos y dice, no, el peronismo existe hace 2000 años
y es el cristianismo, digamos, nada más que actualizado a la Argentina. Claro, eso le habían preguntado así como ¿a qué movimiento responde este nuevo partido político? Creo que era por el Partido Laborista que le había creado. Y él contesta, no, de nuevo no tiene nada. De nuevo no tiene nada. Tenemos 2000 años. Por lo menos 2000 años de Qué historia. grande, qué audacia encima qué audacia para contestar Perón. Sí. Dice Guillermo, con la ley de arrendamiento hace que el dueño se lo ponga a trabajar o lo venda. Cierra por todos lados. Bueno, ahí hace referencia a la propuesta de Moreno. Vos sabés que la otra vez, al final fue corta la entrevista. Ya vamos a volver con el tema que estábamos para conversar un poco. Fue corta la entrevista, pero me hubiera gustado preguntarle, porque siempre sobre ese tema, sobre la ley de arrendamientos, que él habla de los contratos de alquiler, digamos, un tipo me dice, eso no se puede hacer porque la mayoría de los contratos en el campo son en negro. O sea, lo firma el productor, muchas veces, incluso hasta analfabeto, digamos, o digo, pequeños productores más que nada. Y el tipo que le compra, perdón, el arrendatario y el tipo que es el dueño de la tierra. Y siempre me quedé con esa duda, porque es algo que solo lo puede contestar Moreno, no es que se puede googlear. ¿Cómo resolvería este tema de que gran parte de los contratos... informalidad en los contratos. La informalidad, de que están en negro. Y es verdad eso, porque a ver, bueno, yo vengo de un pueblo y es muy conocido que incluso hasta de palabra, muchas veces ni siquiera hay contrato en papel. Claro. Es muy loco eso, pero sucede en las poblaciones más chicas. Quizá en campos más aledaños a las grandes ciudades, no, por una cuestión de confianza y demás. Pero si vos querés estipular una ley desde los contratos, que es lo que quiere hacer Moreno, ¿cómo resolver este tema? Digo, no es algo imposible, se puede hacer, no es algo... Pero bueno, ¿cómo lo haría él? Después al final no se lo pude preguntar, vamos a tener que tener creatividad nosotros para imaginar una respuesta. O sí, no sé si mirá, Guillermo ahí, compañero... Yo sé, bueno, obviamente si alguien en el chat tiene ganas de participar con su opinión. Mira, yo sé que las imágenes satelitales que hay del campo son muy, muy exactas y muy fáciles de leer. Y ya hace años que el Fisco Nacional tiene acceso y con eso genera información. Entonces es fácil delimitar hasta dónde llega un campo. Claro. Empecemos por ahí. Y si vos ya sabés cuáles son las parcelas, o sea, hasta dónde llega cada campo, y después es cuestión de ver quién lo está trabajando, digamos. Tampoco sería, me parece... Claro. Si vos lo estás trabajando y el dueño quién es, bueno, es cuestión también de generar un poco de... Sí, por eso digo que... ahora no se ven tan seguido porque tal vez fue algo más de los 90, pero en su momento la FIP salía con cuadrillas y iban al interior del país, iban, o sea, se hacían de forma masiva, como rastrillajes, digamos, ¿no es cierto? A ver. El problema es que en los 90 esos rastrillajes iban apuntados a ponerle multa a los pequeños comerciantes, digamos, tampoco sería la idea, pero se podría armar alguna especie de cuadrilla contra los terratenientes para hacer un relevamiento de, por lo menos, la pampa húmeda, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Gaby dice, voy atrasado con los comentarios, no sé qué había dicho... que había... Bueno, a ver, Gabriel nos tiraba un comentario sobre lo que hablábamos recién, hace muy poquito, sobre el origen cristiano de la doctrina peronista. Entonces nos dice, se dijo que el obispo de Carlo, quien adaptó la doctrina social de la iglesia a la propuesta de Perón, era peronista. Pero el general salió a decir que se equivocaban y que en realidad Perón era de carlista. Siempre Perón, ¿no es cierto? Qué grande. La humildad de estos tipos que son unos grandes. Dice, bueno, después Gaby se voy atrasado con los comentarios. Juan Alejo Luna, morenista si los hay. Le mandamos un abrazo a Alejo. Dice, Lustó, propuso una hipoteca inversa para que los propietarios hipotequen su casa para tener un mango más para que lleguen a fin de mes. Una hipoteca inversa, dice, para que los propietarios hipotequen su casa. Bueno, a ver, no sé si quiere desarrollar un poco más, Alejo, la verdad que no terminé de entender cuál es la idea, propuesta. media complicada la idea. Después dice Guillermo, dice, es interesante, de todas formas Moreno habla de la zona núcleo, sí, la pampa húmeda, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, pedacito de Córdoba, claro, donde tenés rendimientos extraordinarios y la logística hasta el puerto es mínima. Bueno, sí, lo que se llama pampa húmeda en realidad es de lo que es lo que es productivo en por lo menos materia sojera, que me parece que es el principal problema. Así que bueno, van llegando mensajes con respecto a lo que decíamos recién. Y digo, volver,
por ahí, viste, hoy prácticamente ya no se lee a Perón. No. Pero si uno lee a Perón, yo lo que recomiendo de última, si les da paja o es muy pesado o es tedioso leer La Comunidad Organizada, léanse las revistas Mundo Peronista, lo recomiendo siempre en los streaming, que están en PDF gratis y son una revistita que sacaba el peronismo, digamos, el órgano oficial, que explican cuestiones muy sencillas. ¿Eso era del Consejo Superior? No me acuerdo quién la editaba. Sí. Pero distintas cuestiones sobre el trabajo, hay artículos sobre el trabajo, no todo lo escribía, Perón en realidad escribía uno, el final, pero después, bueno, plumas que iban con la doctrina peronista. Y hay un montón de explicaciones y de cuestiones filosóficas, sobre cuestiones de transporte, producción, cuestiones materiales, muy bien explicadas en esa revista y que te transmite bien la esencia, porque el peronismo también es una especie de esencia, ¿no? Hay un trasfondo intelectual, pero también es algo muy sencillo y del sentido común. El problema es que hoy la militancia, la política, prácticamente no comulga con esto y yo estoy seguro que no se conoce. La mayoría de los candidatos hoy que se dicen peronistas, incluso militantes, no leyeron a Perón o no tienen incorporada la doctrina como práctica. No, incluso hay un gran déficit en la capacidad de explicarle a la población lo que ocurre, lo que se está haciendo. Claro, viste, como hay mucha desconexión entre lo que hace el gobierno y lo que la gente entiende que está haciendo. Si vos ves los recortes de la hora de los hornos, que sale de Perón, que hay muchos recortes, porque él explica ahí básicamente todo lo que hizo en su mandato. Hay algunas cifras que no coinciden, pero bueno, en definitiva, en esencia, la lógica de lo que hizo sí está muy clara. Y es muy fácil de entender. Yo creo que se lo mostraba a un nene de 10 años y te lo entiende lo que hizo. Claro. Yo todavía desocupado de tal manera, nosotros lo pusimos a laburar, para ponerlo a laburar tuvimos que hacer tal cosa, lo hicimos, no nos daban la plata, la conseguimos de esta manera, o sea... Claro. Bueno, un poco también, ¿no es cierto? Guillermo Moreno, cuando habla también habla así fácil, ¿no es cierto? Che, no, hablamos con los chinos porque necesitamos tal cosa, lo llamé por teléfono al negro Chávez y me dijo tal otra. Hay que hablarle a la gente como la gente habla. Y que en definitiva la política es eso, porque vos te entras a enmarañar entre documento que va, documento que viene, si me lo firmo, si me faltó, tal que me ponga el sello. Y bueno, donde te diste cuenta no gestionaste. Y no, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y con respecto al posteo de hoy, lo que hablábamos un poco en relación al crimen, al asesinato en realidad de esta niña de 11 años, lo comparábamos un poco con la frase de Evita, ¿no? De manera muy triste, los únicos privilegiados son los niños. Hoy no solo tenés el 60% de los niños. No, lo peor de todo es que no sé si vos viste, pero uno de los imputados, digamos, es un chico de 14 años. Sí, 14 o sea, en años. definitiva es todo un desastre, digamos. Sí, por eso. No, habla de una descomposición social muy, muy tremenda. Y cómo la política no tiene respuesta a eso. Descomposición social en términos de todo, digamos, de consumos de todo tipo, alcohol, drogas, violencia, falta de trabajo, falta del núcleo familiar. Después encima en el posteo un poco nos quieren correr por izquierda. Y porque yo evidentemente lo que escribo es, a ver, hay una especie de acoso hacia el núcleo familiar, tanto por derecha pero a ver, como núcleo por familiar, nadie está diciendo, no estás describiendo una familia, para nada. No sé, de la década del 50, donde el hombre se llevaba mal con la mujer, no se divorciaban porque estaba mal visto y se trataban mal entre ellos, trataban mal a los chicos. Eso no es una familia, eso es parte de la misma descomposición moral que estás hablando. Una familia puede tener un montón de formas distintas, pero cumple la función justamente de contener y de educar. Sí, por supuesto. Y es imposible reemplazarlo, porque el Estado desde la escuela puede llegar a ocupar un rol de educación, pero si en la casa no acompaña, es imposible. Claro, es completamente imposible educar sin la presencia de una familia. Sí. Después ponerle la forma que quiera la familia, anexala, desanexala. Eso no es lo relevante. Lo importante es la función que viene a cumplir la familia en términos de comunidad. Por un lado, por eso, el progresismo atacando el ataque hacia la familia, el relativismo constante, el libertinaje en términos de consumo de drogas, de alcohol. Que, a ver, nosotros somos jóvenes, también nos gusta divertirnos, nos gusta. Pero hay cuestiones de ordenamiento, todo lo que tiene que ver con el compromiso, con el sacrificio. Hay hoy una sociedad tan líquida en este sentido, de falta de compromiso, de poder realizar una tarea. Lo del sacrificio es increíble, es una cosa como que está mal, ¿no? Está mal sacrificarse. Claro. De hecho, a mí me han llegado a plantear en distintas situaciones, no, pero si es un sacrificio, no lo hagas. Claro. Y vos decís, loco, pero claro que
Digamos, digamos. Claro que va a ser sacrificado. ¿En qué momento pensamos que no iba a ser sacrificado encarar un nuevo trabajo, Claro. qué sé yo, de armar una familia, tener una novia, estudiar? Estamos llenos de sacrificio. Sí. Y es el preludio de algún éxito el sacrificio. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, donde abandonamos el sacrificio, en realidad estamos abandonando también los éxitos, digamos. Porque ¿qué pasa? No vas a terminar una carrera, no vas a conseguir un nuevo laburo, o no te vas a despertar temprano para mantener el que tenés. Vas a tener una novia, pero no te vas a poner de acuerdo. O sea, en definitiva, digamos, no sacrificarte implica que vayas perdiendo un montón de situaciones que hacen a la felicidad de la vida. Sí, por supuesto. Y atenta justamente con esta idea también de una comunidad organizada y plena y realizada y satisfecha, en definitiva, que es lo que todos buscamos, feliz. Y después hay que tener, no sé si cuidado, pero sí hay que aclarar cuando uno habla de la palabra orden, ¿no es cierto? Claro. Me gustó mucho, la semana pasada, creo que fue el viernes, hubo un acto acá en la CGT, donde vino la lista de unidad de la provincia y a hablar con los sindicatos. Viste que en general los sindicatos se han acoplado a las listas de unidad. O sea, el movimiento obrero organizado acompaña más, acá en la provincia acompaña a Lewandowski, etcétera. Se ha movido en bloque. También entiendo porque digamos, hay representantes del movimiento organizado en esas listas. Se hablaba de orden social, que ya de por sí es un discurso que llamó la atención porque no era algo que venía siendo habitual. Ajá. Y cuando se habló de orden social, hubo un sindicalista acá de Santa Fe, Pedro Bayúgar, dirigente del SADOP, gremio docente, que aclaró y me pareció muy pertinente. Dice, che, orden social es justicia social. Claro. ¿Cómo podemos despegar esos dos conceptos? No, por supuesto. ¿Cómo podés tener justicia social en una sociedad desordenada? ¿O cómo vas a tener orden si no existe justicia social? Porque quienes hablan de orden y se olvidan de la justicia social, en realidad lo que proponen es meter palo. Claro. Y esa diferencia es fundamental. Claro, el orden sin justicia social es yo te cago a tiro, quédate en tu represión, en definitiva, para imponer que tampoco modelo. Es orden, porque eso te estalla por otros lados. O sea, tener una manifestación y que cada 2 semanas te estén matando a palo con la policía, eso no es una sociedad ordenada. No es una sociedad ordenada. Entonces el orden viene de la mano de la justicia social. Claro, y el peronismo tiene que garantizar la justicia social. Sí, sin dudas. Entonces aclarar esas cosas, porque después viste te dicen que cuando uno habla de orden el comentario viene con olor a naftalina. Sí. No, el orden es justicia social, muchacho, no hay nada más lejos que eso, más claro. En el posteo había una compañera ahí ponía familia, orden, todos conceptos con olor ponía. Olor, no sé de dónde salió bien esa palabra, esa idea de que hay conceptos que tienen olor. Pero bueno, así lo entienden distintas personas y bueno, y también así nos va, sin poder solucionar un montón de problemas. Más allá de estas cuestiones, igual digo, hay una decadencia dirigencial total, digamos. Total en términos de no de poder resolver prácticamente nada. No poder resolver la educación, la comida de la gente, el trabajo, no poder resolver la inseguridad. Digo, cada vez peor en casi todas las áreas, más allá de que uno ve estadísticas, pero digo, a nivel general, social, y que eso tiene que ver también con el mal humor, y que vamos a ver cuánta gente va a votar este domingo, que para mí va a ser muy poca. Yo espero equivocarme, pero yo creo que no le va a ir bien a ninguna boleta del Frente Unidos por la Patria. Es muy probable que no. Digamos. Yo creo que no. Hay mucho descontento. A ver, es una locura, no sé, ojalá me equivoque, pero pensar que va a ganar con holgura el candidato que es el principal responsable de la economía del último año. Es difícil. Me parece una locura. Incluso hasta el dólar, contrafacto. O sea, el dólar viene subiendo, acompaña la inflación. Sí. Esto del dólar maíz pegó de lleno en los alimentos. Tuvimos una sacudida del 20% en el precio de la carne, que eso además se va trasladando a otros alimentos. Porque no es que sube la carne de vaca y no te sube la carne de pollo, claro, y no te sube el arroz. O sea, te va subiendo todo porque se va acomodando, porque esos productos están encadenados. Claro. Entonces voy a decir, loco, ¿y la gente que no es estúpida? O sea, no, por supuesto que no. Lo sabe, lo ve. Por supuesto que no. Ahora lamentablemente lo que pasó hoy con esta chica, digamos, también es... Sí, digamos, también repercute. Pero en realidad lo que pasa es que se pone sobre la mesa algo que viene, ¿no es cierto? Por debajo, porque el problema de la inseguridad, por ahí pasan estos hechos y bueno, se entera todo el país. Hasta un poco de mala suerte porque se golpea la claro, nena. pero digo, pasa algo que hace estallar una situación que venía ya inaguantable, ¿no es cierto? Sí, era inaguantable. Fíjate que creo que hay
un par de... Sí, bueno, a ver, sigo entonces. Salteo lo de los contratos, eso ya lo hablamos. Bueno, yo no sé cómo leer me gustaría que diga su nombre, porque el usuario es Matar Humanos. No sé qué significa, digamos, qué quiere, a qué hace referencia con Matar Humanos. Pero bueno, Matar Humanos nos dice: muy buena charla, chicos. Pueden contactarse con un tal Lucas Carena, que no sé quién será tampoco, pero desde ya que sí, para un directo sobre el tema. Después, Gabriel Caligaro continúa: hoy en día el sacrificio es una locura en todos los ámbitos, menos cuando se trata de conseguir dinero. Exactamente. Claro. Incluso viste que está toda esta idea de emprendedurista: sacrificate, levantate temprano. ¿Para qué? Para date una ducha a invertir en la bolsa. Date una ducha de agua fría, decían, ¿te acordás? ¿Viste? Sí. Como si sufrir un poquito en lo absurdo también estaría analizar bien. Los mercados. Sí. Después dice, Alejo, la mina que asocia las palabras orden y familia a un olor debería tratarlo entero. Bueno, no puedo leerlo, esto siempre y pierdo seriedad. Es terrible, te Alejo, ¿no? Cuando algo no le gusta es ácido. Sin ofender. Y Guillermo dice, siento que los dirigentes no están a la altura y va más allá de la ideología de cada uno. No están formados. Los únicos que se nota que tienen empatía por el pueblo son Grabois y Moreno, nadie más. La verdad que yo coincido completamente. Sí. No se ve otra cosa. No, a mí me preocupa de cara al domingo el ausentismo. Me parece que va a ser muy grande. Sobre todo porque es paso. Y hay gente que no... Bueno, ahora ya más o menos todos, pero hasta hace 3-4 días hay gente que no sabía que se votaba. Uh-huh. Me pasaba de repartir folleto y que te mire de qué se vota. ¿Sí? Uh-huh. De nuevo. Bueno, porque acá hace poco fueron las elecciones provinciales. Te miraban y te decían, se vota de nuevo, hasta incluso con cierto fastidio. Pero bueno, veremos. Yo creo que puede haber sorpresas en las elecciones, ¿viste? No hay nada, esta elección, al menos en lo que va del año, nada previsto. No hay estadística que mucha incertidumbre. Bueno, pasamos. No sé si vos trajiste algo preparado, ¿querés arrancar con lo del FMI? Sí, en realidad va de la mano porque no es casual el FMI en todo lo que estamos hablando. No, en realidad yo creo que si le tenemos que asignar porcentaje, un 80% de la culpa de estar como estamos es de haber tenido que seguir las recetas de este fondo, sí, que implican hacer ajustes sobre el gasto público, que implica mantener un determinado tipo de cambio, mantener una determinada política cambiaria, etcétera. O sea, es decir, cuando uno pierde la capacidad soberana de tomar decisiones económicas, y bueno, lo que pasa es que no podés actuar y básicamente todo se va ordenando poco anárquicamente. Y en realidad el fondo, el FMI, lo único que le interesa es que Argentina genere los dólares suficientes para cancelar, ¿no es cierto?, los desembolsos que están pactados. Si los consigue de la soja, bárbaro. Si los consigue porque se gasta menos en plan cunita, en educación, claro, no sé, en defensa. Claro, en ESI, en defensa, lo que sea, no importa. O sea, la cuestión es que vos gastes menos, claro, ahorres dólares y esos dólares me los pagues a mí. Con la situación de que además la política lo atraviesa de lleno, porque fíjense, en el último acuerdo que se firmó ahora en julio, se pactaron una serie de desembolsos. De hecho, es como que hay no un nuevo préstamo, pero sí se logró que parte de ese préstamo que había tomado Macri, que se había cortado, eran 55 mil millones de dólares, del cual llegaron a desembolsar 45 mil millones. Bueno, que se sigan desembolsando parte de eso en una forma de autopago, ¿no? Es decir, me debes, pero te presto para pagar mi propia deuda. En un movimiento que es humo, ¿no? A las 8 de la mañana tenés 4-0 en una cuenta y a las 2 de la tarde tenés 4-0 menos y se terminó el asunto, la plata nunca vino ni nunca se fue, claro, en físico digo. Pero bueno, lo que se acordó es que se desembolsen 7.500 millones de dólares a la Argentina de acá hasta fin de año. Pero con un calendario bastante particular. Los vencimientos de los pagos, o sea, lo que la Argentina tiene, cuando la Argentina tiene que pagar al FMI, uno cayó la semana pasada, sí, o sea, a una semana antes de las PASO, claro, y el siguiente cae una semana antes de las elecciones generales. No, o sea, la Argentina tiene que hacer un esfuerzo de pago, que si querés fíjate, Gonzalo, en alguno de los... Sí, no sé... Fíjate, hay uno que es el más chiquitito, ese. A ver si lo podemos ver. Fíjense ahí... ¿Cómo está el tema de los desembolsos? Bueno, son una semana, ¿no es cierto? Casual, ¿no? No, ahí leemos. Respecto al desembolso, Massa confirmó que el primero de esto será durante la tercera semana de agosto. O sea que el FMI te pone la plata la tercera semana de agosto, es decir, después de que pasaron las PASO. Pero primero tuviste que pagar.
O sea, vos pagame como vos puedas. Después yo te lo devuelvo. Y en el medio tuviste que tener elecciones, con todo el quilombo. Y lo mismo pasa con las generales. Eso no puede ser casualidad. Y no, por supuesto. No puede ser casualidad que te obliguen a hacer un esfuerzo que después te lo van a devolver a las 2 semanas. Pero que te obliguen a hacer un esfuerzo para que vos no tengas recursos es una locura. a una semana de las elecciones. Es hasta sádico, y fíjense la diferencia con el macrismo. Que le dieron los 40.000 palos, no le pidieron que le devuelva nada y se lo dieron para que haga política. Claro, para que ganen las elecciones. O sea, digamos, la lógica completamente al revés. Bueno, ¿cómo pagamos esta semana y cómo vamos a pagar cuando suceda en octubre, ante las elecciones generales, de vuelta que haya que hacer un desembolso? La Argentina esos dólares no los tiene, o si los tiene en reservas. Y gastar reservas implica aumentar el riesgo de una corrida sobre el dólar. Porque lo que va respaldando el valor del dólar es que vos tenés dólares para hacer frente si hubiera una corrida. Claro. Ahora, sí, es medio del huevo y la gallina, ¿no? Porque vos decís, tengo los dólares, entonces como tengo los dólares, no va a haber corrida. Claro. Pero si no tengo los dólares, la City, la gente se descontrola, me pide los dólares que no tengo y genera una corrida, ¿no? Hay una especie de... la confianza, la idea de confianza. Es la confianza, un poco decir, bueno, ¿qué generó? ¿Cuál fue si fue causa o consecuencia, ¿no? Pero cuestión, hay que cuidar reservas, porque si se desprotegen la reserva, lo más probable es que haya una corrida sobre el dólar. Y para cuidar reservas, entonces lo ideal no es gastarla en un desembolso para hacerla al FMI. Claro. Entonces Sergio Massa salió a buscar, créditos en otros lugares. Parte los consiguió con un swap de China, parte lo consiguió con unos créditos de Qatar, que ahí podemos ver. Fíjate la imagen de Massa, después hay otra de Qatar. Y bueno, había muchas críticas respecto a esto, de que como que nos seguíamos endeudando para pagarle el fondo. Es que lisa y llanamente eso. Es deuda para pagar al fondo. A ver, ahí que dice... No llego a leer. La trastienda del acuerdo, bueno... Y el pago al FMI. El pago al FMI. Fíjate, hay otra donde hablo de Qatar, que dice que se acordó con Qatar. Pero qué perverso que son los tipos, ¿no? ¿Cómo es la lógica financierizada del imperialismo yanqui? Bueno, fijémonos, ahí, bueno, a ver, no sé si llegan a leer, pero si quieren hacer el esfuerzo, eran unas notas bastante interesantes, encontré esta, creo que es de ámbito financiero. Ahí está, donde estamos leyendo está el plan económico del FMI. Y está bastante claro, dice que el FMI plantea que devaluemos, o sea, dice, bueno, a ver, pagame, no tengo los dólares, bueno, devalúa para que el campo liquide y pagame. En el medio si hay inflación, si te quedas sin empleo, no es problema. O sea que el FMI los muertos no pagan. Pide devaluación, muchachos, el que está pidiendo devaluación es el FMI. Y lo otro que pide es ajuste fiscal. O sea, ajuste fiscal es recortar. Y si recortás, ¿qué vas a recortar? Y bueno, vas a recortar asistencia social, sin duda. Sí, por supuesto. Y Massa viene aguantando ese es el plan del FMI. Y Massa para que no haya devaluación, para que no haya ajuste fiscal, o que lo haya, pero en menor medida la que pretende el fondo, fue a buscar plata a donde, a Emiratos Árabes, a China. Y al dólar maíz, trigo que sacaron. Sí. Hay que ver cómo hace de acá a octubre, ¿no? No sé si se puede aguantar la... Es deuda para contraer otra deuda, es decir, seguís en la rueda. O sea, el FMI deja de ser de prestamista de última instancia, en definitiva. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor. A ver, digamos. si uno tiene que hacer como una escala de qué deuda es mejor y qué deuda es peor, podríamos arrancar, bueno, lo que es deuda en pesos no es tan complicado. Claro, porque lo puede emitir, digamos. Te genera inflación, pero es legislación argentina. Claro. Vos lo solucionás emitiendo. De última, lo que es recorte o no de gasto público depende de vos. Emitir o no LEVAX, por ejemplo, depende de vos. En definitiva, tenés control sobre lo que es deuda en pesos. Claro. Después viene la deuda en moneda extranjera. Y dentro de la deuda en moneda extranjera podemos a su vez hacer otro orden. Bueno, lo que es, por ejemplo, bonistas privados. Por ejemplo, vos, yo, o cualquiera que quiera comprar bonos de la Argentina. Después lo que son organismos internacionales de crédito. Claro. Que ya no es lo mismo discutir con, por ejemplo, como fue el megacanje de 2005, que se discutió en su mayoría con bonistas italianos. Eran personas, personas de carne y hueso italianas. Que discutir con el Club de París, que ya fue el canje de 2010, y fíjate que las condiciones fueron bastante distintas entre el canje que hizo Néstor en el 2005 y el canje que se hizo en 2010. No es lo mismo discutir con personas que con organismos internacionales de crédito. Y a su vez, dentro del organismo internacional de crédito, no es lo mismo, por ejemplo, el Club de París, China, algún banco internacional, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que discutir con el FMI, que te condiciona la política económica, porque el FMI te da crédito en tanto y en cuanto vos cumplas con metas. Claro, con metas. Que esto no existe en otro. O sea, el otro no se mete. En mucho menor medida que el FMI.
Y de hecho el FMI tiene revisiones trimestrales con todo un equipo económico que está radicado acá en la Argentina y que estudia la economía argentina. En todo caso, si vos no le pagás a otro organismo, bueno, irán a la justicia, pero no te están condicionando constantemente. Yo creo que es válido el spot de Massa donde dice, che, el FMI es el peor prestamista que hay, es el tipo que te presta 10 pesos, te pide que le devuelva 25 y si no va, si no le devolviste, va con un palo y te rompe la rodilla. Eso es el FMI. Colombianos que andan en los barrios. Pero tal cual, porque es lo peor que puede haber, digamos, en materia de endeudamiento. Tiene que ser sin duda la última instancia, porque es lo que más implica ceder soberanía. Pero bueno, en ese marco estamos cambiando, ni siquiera estamos cambiando deuda al FMI, estamos pagando al FMI con swap de China deuda. Y después cuando dentro de 3 semanas ingrese la plata del FMI, ahí se le va a devolver a China, se le devolverá a Emiratos Árabes. Sí. Pero en definitiva estamos en una espiral de deuda. Sí, terrible. ¿No? Yo creo que es una carrera para aguantar todo lo que se pueda sin devaluar salvajemente, al menos hasta octubre. Sí, es plenamente va acorde al calendario. Después tenés... Yo creo que es tan claro cómo juega cada uno. O sea, claramente el FMI está jugando a, che, pagame, te hago la vida imposible, prefiero que gane la reta o vas a saber quién. Y por otro lado, Sergio Massa está jugando a, che, necesito guita porque el domingo tengo elecciones, en 2 meses tengo elecciones de nuevo, si no tengo guita, me caigo. Entonces la busco donde sea. Sí, la verdad que llegamos a una situación límite en términos de endeudamiento y me parece que hay que revisar en definitiva el acuerdo, ¿no? Estudiarlo bien a fondo, qué es lo que pasó con ese acuerdo, que parece que fue malo, digamos, porque si nos encontramos en esta situación sin poder resolverlo desde hace mucho tiempo e imponiendo un candidato que sabemos que tiene buenas relaciones con estos muchachos y sin embargo tampoco él, A ver, el acuerdo está lleno de irregularidades. Eso lo sabemos todos. La cantidad de plata que se le prestó a la Argentina superaba holgadamente los límites de crédito que tenía disponible el organismo, las condiciones en las cuales se prestó también. Entonces, me parece que si te prestan plata basándose en condiciones falsas, en proyecciones falsas de crecimiento, porque se le prestó plata a la Argentina pensando que la inflación de la Argentina para esta época iba a ser 2-3%. Entonces, a ver, hermano, el propio fondo le erró abismalmente a las proyecciones económicas de la Argentina. Pero además violó su propio estatuto. Y violó su propio estatuto. Entonces, vos me prestaste plata, no cumpliste con ninguna norma. La plata entró y se fue inmediatamente a paraíso, en la bicicleta financiera, a paraísos fiscales, a la rueda, porque de hecho coincide el monto de la plata que prestó el FMI con la fuga de capitales. La plata, el primer ingreso del fondo, del primer desembolso del fondo fue en 2018. Y si contamos cuánta fuga de capitales hubo entre el 18 y el 20, es más o menos lo mismo que lo que prestó el fondo. Entonces, definitivamente la plata del fondo, así como entró, se fue a una offshore, a una cuenta en Isla Caimán, de algunos grupos de empresarios que la mayoría ni siquiera deben ser de bandera argentina. No, por supuesto que no. Entonces, si eso lo hicieron a propósito, no les importó, bueno, yo no te voy a decir que te voy a desconocer una deuda de un gobierno que era el de Mauricio Macri, que la gente había votado y que estaba en pleno ejercicio de su potestad de decisiones de gobierno. Pero déjame que te la pague como yo quiera, porque vos me lo prestaste como vos quisiste. Entonces yo te voy a devolver como yo quiera. A ver, decirlo así parece hasta bobo, digamos, pero en definitiva me parece que hay que tratar de bajar a la realidad algunas discusiones que son así. Digamos, y que también tener coraje, ¿no? A la hora de sentarse con los coraje y hacer los esfuerzos y las relaciones que haya que hacer, o con los BRICS, o con China, o con Emiratos Árabes, o con el socio que sea. Sí. Hacer respetar al país, en definitiva. Me gustó la otra vez lo que hizo Grabois con el embajador yankee. Sí, estuvo muy bueno. Es un gesto, pero interesante. En vez de ir a visitarte yo a tu embajada con tu bandera y demás, bueno, vení vos a mi unidad básica. Venía a la básica. Terminó yendo el vago. Terminó yendo, que además no son ninguno es improvisado los embajadores yanquis en Argentina, así que obviamente iba a ir. Otro que pidió Grabois es que no se discutan temas de política interna. Claro. Que está bien también, ¿por qué tenés que andar hablando con el embajador de Estados Unidos tu política interna? Y después yo no sé si al final se terminó compartiendo, pero iban como a compartir el audio o un poco lo que se habló. También para demostrar ahí un poco de... No sé si transparente... Alejo Luna no lo quiere a Grabois. Así que imagino que le habrá pegado. ¿Qué dice? Grabois no dijo que iba a desconocer la deuda.
Grabois lo que dijo es que iba a desconocer el acuerdo y que iban a hacer un acuerdo nuevo con otras condiciones. Sí. Queda muy... Yo creo que no es, últimamente solamente a la izquierda más radicalizada le he escuchado decir que no se va a pagar la deuda. Me parece que todos los candidatos que están en competencia electoral dicen que van a pagar la deuda. Claro. El tema está en con qué acuerdo la vamos a pagar o de qué manera. Me parece que esa es la discusión de fondo. Bueno, Massa, a ver, Alejo, vos preguntás qué va a hacer Massa con la deuda. El acuerdo actual lo firmó Massa. Es decir, Massa lo que haría con la deuda es esto mismo. Va a ir a pedir petrodólares a Emiratos Árabes, yuanes a la República Socialista de China y en el medio irá zafando, ¿no? Haciendo malabares. Así que bueno, la situación hasta ahí con el fondo complicado, que está condicionando, por supuesto, las elecciones. Y la política interna, sin duda. Y la política interna. Porque el fondo quiere que devalúes y el fondo quiere que ajustes. Y nosotros estamos devaluando y ajustando, así que en definitiva estamos cumpliendo los deseos del fondo sin ninguna duda. Lo que no se está haciendo es hacerlo de forma salvaje, ¿no? Pero hay una devaluación a cuentagotas y un ajuste también que se nota, que se empieza a notar en la gente. Y bueno, y creo que se va a manifestar con el malestar pertinente el domingo. Pasando a otro tema, pero que está relacionado, porque tiene que ver también con cuestiones financieras, cuestiones fiscales en realidad, más que financieras, cuestiones de entrada y salida de dinero. Y relacionado, bueno, ahí Guillermo deja un comentario más, dice que es peor que lo de 2001, menciona a Moreno, nada más que todavía no vimos el final. Bueno, sí es verdad eso, es verdad que puede llegar a pasar. No sabemos qué puede llegar a pasar si gana nuevamente un gobierno neoliberal en este momento, como está la Argentina. Bueno, es una película de terror. Que tiene que ver también, además de cuestiones fiscales, también con cuestiones geopolíticas. Más que nada, en realidad, es un hecho geopolítico, que es la industrialización de Tierra del Fuego, que se llevó adelante hace muchos años. Viste que tomó preponderancia durante los gobiernos kirchneristas, más que nada, claro. En el cual se criticaba mucho la política, pero se fomentó a través del kirchnerismo, pero es una ley que muchos desconocen, pero que existe desde el año 72, con Lanusse como presidente, que establece a la isla Grande de Tierra del Fuego como zona económica especial. Claro, hay un montón de exención en impuestos que hacen más barato producir en Tierra del Fuego. Exactamente. O que intentan hacer más barato producir en Tierra del Fuego. Sí, no, y que efectivamente lo logran. Son exenciones impositivas y también establecido como zona franca, en donde ahí también hay menores tributos respecto a la aduana, tanto para importar como para exportar. Es una medida importante y pensada geopolíticamente, y es muy lindo y muy interesante, pero genera orgullo ver cómo Perón en el año 45 establece la isla Grande de Tierra del Fuego como zona franca ya. Después eso va evolucionando con otros decretos, otras leyes, y termina siendo después la ley del 72, que sí incluso le da más exenciones impositivas. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Porque uno se pone a hablar en estos términos tributarios. Bueno, parece que hay un fin económico o solamente económico. Pero en realidad la trastienda de esto tiene que ver con lo geopolítico. Es decir, Perón en su momento y luego posteriormente tanto gobiernos civiles como militares, hasta Lanusse establecer la ley, dicen, bueno, hay que empezar a poblar el sur argentino y principalmente un lugar tan lejano y tan inhóspito como Tierra del Fuego. Después, hoy veía algunas cifras. La isla Grande de Tierra del Fuego tenía 32.000 personas en el 72 y hoy tiene 190.000. Es decir, en términos demográficos fue un éxito. De hecho, no sé si hay alguien, vos sabés que nos siguen bastante de Tierra del Fuego. Teníamos, me acuerdo. Tenemos gente, a veces se conectan. Conversaciones con... pero lo pueden confirmar de que constantemente llega gente a vivir desde Buenos Aires, desde Santa Fe, digo, porque hay laburo, hay mucho trabajo. Y hay buenas condiciones, no climáticas, pero sí condiciones de vida. Tenés, Gonza, ahí la imagen, principalmente la del mapa, sí. ¿Por qué hablo yo de una necesidad geopolítica? Bueno, en primer lugar, pensemos que Tierra del Fuego es un lugar estratégico, pero además muy marginal, es decir, muy alejado del centro urbano de Santa Fe. De la Argentina. De Santa Fe, de la Argentina. De la Argentina. Sí. Que coincide con el de la Argentina, ¿no? Lo que es lo más poblado, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la zona
núcleo, digamos. Por supuesto que Tierra del Fuego está a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y como podemos ver ahí, lo que funciona, Río Grande, establecer un parque industrial grande con exenciones impositivas para poder fabricar. Hoy se fabrican el 90% de los celulares, aires acondicionados y televisores que tienen las casas argentinas, el 90% se fabrica en Tierra del Fuego. Sí, creo que se ensamblan. No, la mayoría. Sí, por supuesto. Bueno, ese es otro mito. Que se habla de... Se busca criticar la promoción industrial. No, yo no lo critico, me parece bárbaro. No, por supuesto, pero con lo que vos decís, otros lo utilizan para criticar. ¿Qué dicen? No, en Tierra del Fuego se ensambla, no sirve para nada. Lo que no entienden es que el capitalismo actual funciona de esa manera. Incluso la industria automotriz, la industria del juguete, la industria del calzado y la industria tecnológica de celulares, aire acondicionado, televisores, funciona de este modo. No, ya no existe la fábrica tradicional donde llega la materia prima y termina el componente finalizado. Incluso entiendo que a lo largo y ancho del mundo, cada componente lo van trayendo de un montón de lugares distintos. ¿Sabés que vos vas a Europa y tenés una fábrica de aire acondicionado donde entra el plástico y sale el aire acondicionado? Exactamente, funciona de ese modo. Pero sí, por ahí la crítica venía por el lado de decir, che, acá solo ensamblamos, no hay nada acá. O sea, tal vez haya cosas que podríamos hacer. No, sí, se fabrican, hay cosas. El 45% de un componente, por ejemplo, de un aire acondicionado, se fabrica acá. Bien. Después, como el caso de los aire acondicionados, celulares y televisores, principalmente esos tres bienes de consumo, se destinan exclusivamente al mercado interno, porque bueno, hay leyes regulatorias e impositivas del mercado interno. El tema es que la escala es muy pequeña, ¿no? Porque nuestro mercado interno, gran problema, y bueno, ahí se vincula también la necesidad geopolítica de poblar la Argentina y demás, que tanto hablamos. El mercado interno argentino sigue siendo muy chico. Entonces, por momentos, hay componentes tecnológicos que no puedes desarrollar porque no te da el mercado no tenés a quién vendérselo. No tenés a quién vendérselo. Un problema corriente en la industria argentina, en la industria nacional. Pero, sin embargo, por ejemplo, un celular que se fabrica en Tierra del Fuego, a diferencia de un celular que se exporta terminado desde China, tiene 35%, sale 35% menos. Por una persona que lo compra aquí en el país, sale 35% menos. Hay números parecidos con los televisores, con los aire acondicionados. Después se fabrican otras cosas que incluso son para exportar. Por ejemplo, para la industria automotriz se fabrican los equipos de radio en Tierra del Fuego. Digo, no es mala la política en términos económicos, pero incluso es mucho mejor en términos geopolíticos. Primero por esto, por la cuestión demográfica. Y segundo, perdón Gonza que te hice poner la imagen, vamos de nuevo, el sur argentino es un lugar estratégico por lo que es el Atlántico, las riquezas allí y además por la conexión directa a la Antártida y por supuesto Malvinas, ¿no? Que es un enclave colonial que hoy tenemos. Esta es la estrategia que tuvo Perón, por eso yo lo mencioné al principio con la cuestión de Río Grande. Ya Perón, en el año 45, Perón era un obsesivo para recuperar las Malvinas. Incluso él habla en uno de sus discursos, dice, Malvinas es la causa magna de la nación argentina, lo dice él. Fíjate, lleva una política adelante de contención, se le llama. Primero lo de la zona franca en Río Grande, que es ese puntito que tenemos en rojo, desarrollar industria ahí desde un lado. Del otro lado vas a ver Islas Sandwich y Georgias del Sur, sí, que fue un teatro de operaciones en la guerra. ¿Qué hace el peronismo ahí? Malvinas ya había sido ocupada en 1833 y ya había algunos pobladores. Bueno, no se podían. Inglaterra también había ocupado Islas Sandwich y Georgia del Sur, pero no dejaban gente. Hoy están desocupadas, ¿no? Hay comandos militares, claro, pero hay muy poco. No hay gente, son muy inhóspitas también, incluso más que Malvinas. Son islas muy pequeñas, ahí está la Georgia, que es la más grande, pero después las Sandwich del Sur son pequeñas islitas, unas al lado de la otra, después búsquenlo. Bueno, el peronismo ahí pone una estación de radio y un componente muy pequeño de civiles viviendo. Sí, plantó bandera. Digamos. Plantó bandera. Sin que los ingleses se enteren, por supuesto, porque no estaban presentes, aunque bueno, la reclamaban por tener Malvinas también. Y después
lleva adelante el peronismo el plan Pujato, que vos pensás que desde 1904 hasta el 51 había una sola base militar en la Antártida. El peronismo construye 12 bases más. Ah, bueno, los números del peronismo... No, sí, como en todo. O sea, agarrá lo que quieras y los números del peronismo te vuelan la cabeza. Porque... Sí, una locura. Sí. Bueno, ese es el plan Pujato, que fue un militar que le lleva a Perón el proyecto para crear en la Antártida esta cantidad de bases. Además, se crea el Instituto Antártico, entre otras cosas. Y fíjate cómo Perón... Sí, los encierra. Los encierra, exactamente. Perón, que tiene una cabeza de militar y un estratega en términos de defensa, pero además de desarrollo geopolítico y visión estratégica, los encierra, los encorseta desde el continente, con la zona franca de Río Grande, desde la isla Georgias, a partir de un incipiente desarrollo que se buscaba que sea cada vez mayor, claro, y desde la Antártida. Yo la otra vez lo leía en un artículo esto y me parece maravilloso porque además lo que vos decías, los números, digo, la cuestión de la planificación en todo, porque el tipo tenía un programa para el mar argentino, tenía un programa para cómo recuperar las Malvinas de forma cada vez, de una forma diplomática, pero con visión estratégica, tenía un programa para la Antártida, bueno, ni hablar la cuestión transporte, industrialización, producción, etc. Pero es muy interesante ver lo que pasa con Río Grande, bueno, finalmente evoluciona. Yo digo Río Grande porque hoy es el polo industrial de Tierra del Fuego, es Río Grande, que es la ciudad más poblada. Ushuaia tiene más que nada fines turísticos y se busca crear en un futuro un polo logístico para la Antártida. Claro. Que los barcos puedan ir, puedan estar un par de días, descansar, comer, arreglarse, o sea, que se puedan arreglar reparaciones y demás, y luego volver a la Antártida. Bueno, se busca desarrollar eso. Y después, Gonza, la segunda foto... ¿Viste qué interesante es cambiarle las perspectivas a los mapas? Sí. Porque ahí, ahí el recorte ese está bárbaro, te posiciona, claro, en el mundo distinto. De otra manera, sí. Cuando ve el mapita común, las Malvinas parecen un puntito en el sur, viste, hasta insignificante pareciera, ¿no es cierto? En la concepción. Ahora, si lo estás viendo así, no te queda ninguna duda que tenés que ponerte en Tierra del Fuego, bueno. Claro. Hacemos un poco de zoom, Gonza, ahí. ¿Dónde estamos? ¿Y eso que ahí es el estamos Índico? En China. El océano Índico es ese. Sí. Hacemos un poco de zoom a Hong Kong y esa parte. Que acá estamos... Tierra Central significaba China en chino. ¿Sí? Porque su concepción es que son el centro del mundo. Y bueno, está bien. Es la única forma de llevar adelante un programa soberano. Bueno, ¿no? hay un montón de mapas chinos donde el centro del mapa es China. Claro. Y todo el resto del globo dibujado alrededor de China, ¿no? Claro. Y bueno, hay que creérsela un poco. Ahí está, gracias, Gonza. Fíjate, ahí está, ahí manténmelo ahí. Shenzhen, ¿ves? Ajá. A esa ciudad hace 30 años era un puerto de pescadores muy incipiente, ajá, no desarrollada para nada. Y hoy le dicen la Silicon Valley, ajá, de China. Sí, seguramente lo escuchaste en algún momento. Sí. Bueno, tiene un gran desarrollo, más que nada, bueno, Huawei se encuentra ahí y un montón de industrias tecnológicas de punta. Es una ciudad de multimillonarios, viven un montón de multimillonarios chinos, se ubican en ese lugar. Y Shenzhen es la primera zona económica especial en el año 1980, Deng Xiaoping la establece, la primera zona económica especial de China, que hoy ya tiene como más de 100. ¿Y por qué lo hace? Porque Hong Kong, vos sabrás que era colonia inglesa. Claro. ¿Qué dice Deng Xiaoping? Dice, nosotros tenemos que recuperar Hong Kong, es una demanda incluso estratégica. Aunque no fuera para recuperar, funciona como contención. Exactamente, ese es el término. En terminología geopolítica de relaciones internacionales, es contención. Entonces el tipo arma una zona económica especial, se empiezan a instalar fábricas de todo tipo y eso te lleva gente, naturalmente, porque necesitan trabajadores. Es lo mismo que está pasando en Tierra del Fuego ahora. Contienen. Bueno, en el año 97, finalmente Inglaterra le cede a China Hong Kong. Y está pensado en esos términos, en términos geopolíticos. Después terminó habiendo un boom, hubo un buen manejo económico del lugar y demás. Y bueno, además, en términos económicos funciona muy bien, quizá incluso mejor que Tierra del Fuego, relacionándonos un poco en términos comparativos.
Pero digo, para entender que no siempre hay políticas económicas que tienen solo un fin económico. Porque en este artículo que leía que explicaba todo esto, dice, bueno, hay grandes críticas hacia la promoción industrial de Tierra del Fuego. Hace poco salió un artículo y lo que decían es justamente esto, que al Estado le sale tanto dinero y lo ponían en dólares, cuando en realidad no le sale tanto dinero. Bueno, pasa que si estamos hablando de hacer ajuste fiscal, claro, eximir es lo mismo que dar un subsidio a los fines de las arcas públicas. Es lo mismo sacar plata y dársela a una persona que dejar de cobrarla. Claro, o sea, en los términos básicos lo mismo. Uno suma, el otro resta, pero es lo mismo. Sí. Entonces, si te están pidiendo del FMI que recortes gasto, y capaz te estén pidiendo que elimines una zona franca, por ejemplo. Sí, eliminar una zona franca, por supuesto. Hay muchas demandas en ese sentido, justamente también diciendo que es una política ineficiente. Pero bueno, en este documento que se criticaba lo ponían en dólares, cuando el tributo estaba en pesos, digamos, era insólito. Sí. Entonces, generando un montón de operaciones para terminar con eso. Y además, en el informe este que criticaba duramente la promoción industrial de Tierra del Fuego, en ningún momento se menciona ni la palabra soberanía ni la palabra Malvinas. Claramente o sea, se usa un término solamente económico. Cuando la ley es puramente geopolítica, digamos. El objetivo que tiene es puramente geopolítico. Pero además que también, a ver, entender la economía como un fin en sí mismo te hace tomar malas decisiones también en materia económica, porque fíjate esto, vos vas a reducir, digamos, vas a perder la posibilidad de industrializar algo que tal vez en 10 años tenía un polo industrial de la puta madre, exportando, generando riqueza, puestos de trabajo. Y por pensar que hoy te ahorrás 2,50 pesos de gasto, te perdiste la oportunidad de hacer eso. Sí, y además perdés un territorio. Entonces lo que hay que tener siempre es visión estratégica. Claro, exacto. Y después uno cuenta con unos recursos que siempre son limitados y podrá hacerlo o no, pero la visión tiene que ser estratégica, no puede estar pensando... Viste que muchas veces se usa... que comparan, para hablar de economía, de hecho gente, economistas de orden nacional e internacional, comparan a la economía de un país con una economía doméstica. Te dicen, te ponen el típico ejemplo. Vos imaginate, cuando hablan del déficit, ¿no? Imaginate una casa en la donde gastás más de lo que te entra, qué sé yo, terminás en... No, hermano, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una economía doméstica con una economía nacional, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo no va a tener un país la capacidad de afrontar tal vez déficit fiscal si detrás de eso hay un posicionamiento estratégico soberano de favorecer cierta zona? Porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, sin duda, sin duda. Y con el tema del déficit lo hacen siempre ese ejemplo. Sí. Y es de lo más berreta que puede haber. Es muy corriente, como si una casa podría emitir plata. Estaría bueno igual, pero... Sí, emitir plata, generar recursos, tener herramientas para fabricar o no determinadas cosas, movilizarse. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin duda. Bueno, 9:20 de la noche, vamos de a poquito cerrando. Gracias a la gente que se quedó prendida, gracias a la gente que se conectó, que escribió sus opiniones en el chat. Veremos cómo nos va el domingo. Bueno, ya el próximo programa será post elecciones. Va a estar bueno el próximo programa. ¿Nos llevaremos alguna sorpresa? A ver con qué cara nos reunimos. Sí. Pero esperemos que no haya sorpresas desagradables. Bueno, Pablo, dice llanamente eso. Vamos a fiscalizar los dos el domingo, así que esperamos que los compañeros que nos siguen también lo hagan. Así es. Cuidar los votitos, revalidar lo bueno que tiene la democracia, que se consigue mediante la participación. Sin duda. Así que muchas gracias. Ir a votar, ¿no? Sí, voy a ir a votar. Ya tengo mi voto definido, entiendo que vos también. Supongo que todos los que están viendo este programa tienen su voto definido, en su gran mayoría. Sí, sin duda. Andan por ahí entre Guillermo y Juan, y bueno, por ahí algún obediente lo vota Massa también. Bueno. Vamos cerrando. Ahí Gabriel dejaba un último mensaje. Un abrazo grande, Gaby. Gracias por estar prendido. Gracias por el aguante. Saludos a todos. Chau.